Perfecto. Bueno, perfecto, seguimos con la clase, vamos a seguir con el tema de lo que es la planificación de la temporada del fútbol. Para eso vamos a trabajar con una visión más actualizada, si se quiere, más contemporánea, de lo que es la planificación. No solamente hablamos de una planificación anual, sino también tenemos consideración en la etapa del descanso dentro de lo que es la planificación, lo que es las vacaciones también. Entonces, vamos a dividir, después vamos a ir por partes, vamos a ir dividiendo la planificación según el tiempo de cada uno. ¿Sí? Sí, perfecto. Principalmente la planificación busca a lograr un rendimiento deportivo, en este caso, de los jugadores. ¿Estamos? Y todo eso lo que engloba dentro de lo que es una planificación de un rendimiento de jugadores que no solamente tiene que ver con el trabajo diario, sino también tiene que ver con el cuidado, con la alimentación y obviamente no olvidarse de las cuestiones psicológicas, sociales, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la planificación deportiva, para llevarla a cabo de alguna forma u otra, siempre nosotros tenemos que pensar en el objetivo o en el fin del objetivo que buscamos. Para eso, tenemos que realizar ciertos pasos y lograr ciertos objetivos para llegar principalmente al objetivo deseado. ¿Sí? Para eso tenemos que tener ciertas herramientas y ciertas formas de trabajar hoy la planificación. Hay diferentes formas de trabajar la planificación. Casi todos conocemos la planificación eh, tradicional, pero ¿cómo se hace una planificación deportiva? Tenemos que tener en cuenta. Primero que todo, tenemos que estudiar previamente el club, el equipo que al cual vamos a trabajar, en conjunto con la institución y con los jugadores si fuera, también es necesario, definir ciertos objetivos. Habrá objetivos como club, habrá objetivos dentro de un plantel y obviamente que hay objetivos individuales dentro del plantel. Los arqueros quieren tener la valla menos vencida, los delanteros quieren hacer los más goles, el equipo quiere ganar, quiere campeonar, la institución quiere ser nombrada, aceptada, valorada en la sociedad. Por eso hay que definir ciertos objetivos, ¿sí? Que tienen que ver principalmente cómo ir planificado ese calendario anual que tiene que ver con cuándo va a ser la competencia, que tiene que ver cuándo va a ser la preparación, que tiene que ver cuándo se va a descansar, que tenemos que entender y reconocer aquellas necesidades fundamentales que tienen que ver con los elementos deportivos, que tienen que ver con las estructuras, ¿sí? Que vamos a tener, eh, utilizar, tiene que ver con la reestructuración de lo que es esa estructura interna del club, tiene que ver con el grupo de trabajo que va a colaborar con uno, tiene que ver con ese grupo de dirigentes, tiene que ver con el grupo de jugadores. Tenemos que seleccionar una forma de trabajo, ¿no? Y tenemos que entender que la elección de una forma de trabajo tiene que ver con los métodos de planificación y los métodos de trabajo que vamos a utilizar. Y tiene que ver también cómo planificar esas cargas de entrenamiento que tanto se habla dentro de lo que es una planificación en busca de un rendimiento de deporte. ¿Qué es un método de entrenamiento? ¿Sí? Los métodos de entrenamiento son cuestiones que uno va programando, que tienen ciertos contenidos, que tienen una forma, un medio como para alcanzarlo, y que están relacionados principalmente a los objetivos que queremos lograr. ¿Estamos? Todo lo que se programa a partir del medio a utilizar de los contenidos va de alguna forma direccionado a lo que es
el objetivo a lograr. Para dar un ejemplo, nosotros queremos lograr una mejora en la técnica del remate. Ese es el objetivo final que quiero ver, un buen remate. ¿Sí? El contenido va a tener que ver por el medio, una pelota, un arco, una portería. Ese tiene que ser el contenido. Y el medio va a ser el balón, que me va a permitir llegar a cumplir ese objetivo. ¿Cuál va a ser el método? La repetición. Esa va a ser la forma. ¿Sí? Hay muchos métodos analíticos por repetición, por circuito, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, este ejemplo es por repetición. Entonces, ¿qué es planificar para todos nosotros? Bueno, primero es organizar. Es un proceso que va de A a Z. ¿Sí? Que arranque en A y no proyecta un futuro final que queremos ver. ¿Estamos? Para eso tenemos que conocer de qué se trata, y conociendo de qué se trata también tenemos que tener la posibilidad de controlar cómo va el proceso, tenemos que evaluar y siempre proyectar. Nosotros podemos programar una idea, queremos ver, sabemos a dónde queremos alcanzarlo, pero para eso también tenemos que cumplir ciertas pautas. En el fútbol muchas veces se escucha decir paso a paso. ¿Eh? Puede suceder que en el tiempo se modifique, o vamos muy rápido o vamos muy lento. Capaz que no llegamos al objetivo acordado en 2 meses, pero lo llegamos en 3, pero también puede ser al revés, ¿no? Pero para eso, por eso es tan importante controlar y evaluar. Porque el proyecto también se puede modificar, nos puede permitir otra cosa más adelante, en la misma cantidad de tiempo. Pero para eso tenemos que estar constantemente evaluando y controlando fundamental. Nosotros en nuestra planificación hay dos factores fundamentales que determinan nuestra planificación. El factor de rendimiento, según la calidad de jugador que tengamos, expuesto en ese grado de competencia que vamos a afrontar. El factor económico. En el fútbol profesional son dos factores fundamentales. Podemos tener un gran rendimiento, pero si no nos acompaña el factor económico que tiene que ver con la posibilidad de entrenar en buenas canchas, tener elementos, viajar bien, poder descansar, el factor del rendimiento se va a sentir afectado tarde o temprano. ¿Sí? Por consiguiente, es fundamental tener estos dos factores bien aceitados y bien preparados. ¿Eh? También es cierto que podemos tener factor económico importantísimo, pero si el rendimiento de jugadores es bajo, no vamos a lograr el objetivo. Lo cual, una cosa va de la mano de la otra. Estamos hablando del fútbol profesional, ¿no? Bien. El factor de rendimiento tiene que ver con la exclusividad del jugador con respecto al objetivo a cumplir. Tiene que ver con la dedicación, con los resultados a conseguir, con la exigencia, la máxima exigencia que nos exige la competencia, y fundamental es el futuro al cual tenemos que llegar. Por eso es tan importante el rendimiento y como factor uno de los más importantes, ¿no? Que son dos prácticamente. El factor económico tiene que ver con el recurso humano, y en recurso humano hablamos de todo, de un jugador a un utilero, a un entrenador de arquero, a un preparador físico, a un entrenador. Tiene que ver con todo. El material fundamental, tener buen material. Fíjense ustedes que en muchos torneos está el fútbol oficial y deberíamos entrenar con ese fútbol oficial. Y crean que si uno entrena con una pelota que no es oficial para el torneo, eh, da mucha ventaja. Muchas veces pasa en muchos torneos que tal marca o tal pelota es la que se utiliza. Entonces, el club debería tener una X cantidad de pelotas con las mismas que va a jugar el fin de semana.
La infraestructura, hoy, fundamental, tener buenos campos para evitar lesiones, para mejorar el rendimiento, para sacarle provecho, es importante. Y obviamente, eh, muchas veces el factor económico, se arranca el año económicamente de una forma y se termina de otra. Cuando los resultados son positivos, no siempre se afecta el recurso económico. Pero cuando las cosas no van tan bien, una de las cosas que empieza a faltar muchas veces es el factor económico, lo cual, bueno, es fundamental que los dos se mantengan más allá de los resultados. Hay muchos factores que influyen con la planificación y según Jawed en el 2003, principalmente con lo que es la temporada. O sea, hay factores que influyen. El calendario, la fecha de competencia, el contexto del equipo, qué logro quiero conseguir, cuáles son los objetivos, qué posibilidades tengo, el método y los principios de entrenamiento que utiliza el entrenador, qué demanda energética hay en la competencia, que me va a permitir eh, cumplir toda la competencia en mayor expectativa que pueda. ¿Cuáles son las decisiones que he tomado como entrenador? ¿Cuál va a ser el patrón? Si va a ser, la idea va a ser tener la pelota o no, si va a ser de jugar de contra o no, qué sistema de juego. Y fundamental, esa sinergia entre el club, el cuerpo técnico y los jugadores. ¿Cuáles son los objetivos que busca el club? Fundamental. Bien. Tener en cuenta que las competencias pueden durar entre 8 y 9 meses. Que puede haber, fíjense en ahora, River, Taller y muchos que juegan en la Copa, en 21 días van a jugar 4 partidos. Eso también lo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Tengo que ver qué capacidad física, ¿sí? Qué capacidad técnica, táctica, psicológica me va a demandar esa competencia. Y de qué forma yo voy a ir regulando para que un jugador no tenga que jugar más que otro, para que un jugador no tenga que exponerse más que otro, para que un jugador juegue más o menos la misma cantidad y yo pueda utilizarlo, y no que uno juegue 10 y el otro 3. Por eso es muy importante tener un plantel preparado y tener una evaluación y un control constante, tener en cuenta cuántos jugadores voy a tener por puesto y de cuánta gente hablo en mi plantel. Para eso tengo que tener la tranquilidad de saber qué sistema voy a utilizar o cuántos sistemas voy a utilizar, o si el jugador que yo voy a elegir se va a tener que adaptar a diferentes puestos de diferentes sistemas. Tener en cuenta el periodo del descanso, que tiene que ver no solamente si es un jugador internacional, porque juega en la selección, tener en cuenta si es convocado o no, si viene de un torneo europeo o no, si se está por ir o yo estoy trabajando afuera y viene de un torneo sudamericano que es distinta el ciclo calendario, y que el verano, y que el invierno, y el ciclo del clima. Si existen necesidades económicas, tener en cuenta la publicidad, tener en cuenta el periodo preparatorio y el post competencia, a dónde vaya a descansar, si va a descansar, cuánto tiempo va a descansar. Esas cosas también son importantes tener en cuenta. Tener en cuenta que nosotros podemos hablar de 3 modelos, ¿sí? que se utilizan. Yo creo que es fundamental ser actualizado, que el modelo tradicional, esto de que cada capacidad técnica, física, táctica van por separado, eso ya prácticamente no se utiliza, si bien se utiliza hoy porque bueno, porque venimos de un modelo
tradicional, antiguo, porque quizá muchos entrenadores no se actualizan, pero ya el modelo tradicional que se sigue utilizando en ligas menores, quizás también en inferiores, es importante que el entrenador esté actualizado. Tener en cuenta el modelo contemporáneo, el ATR que le llaman la acumulación, la transformación y la realización dentro de lo que es el método de entrenamiento. O podemos tener en cuenta aquellos modelos cognitivistas que tienen que ver principalmente por Seriulo, el modelo que tiene que ver un poco con las respuestas tácticas, aquel modelo que en su método, eh, que en un ejercicio no solamente se ve el aspecto físico, técnico, táctico, sino también el cognitivo y psicológico. Bueno, ser innovador porque me parece fundamental ser innovador en esto de los métodos y de estar actualizado. Tener en cuenta dónde se va a realizar la pretemporada. Yo cuento con 4 a 5 etapas dentro de la planificación de la temporada. La pretemporada, lugar donde yo voy a hacer la acumulación, teóricamente, física, donde lo voy a poner puesta en lo mejor que pueda para que llegue a una competencia en la apertura. Todos sabemos que después que termina un torneo de la apertura hay un receso, a veces una semana, 2 semanas, que muchos entrenadores aprovechan ya para hacer un ajuste. No solamente, antes siempre se veía de una cuestión física, que hay que verlo de todo aspecto, evaluar y controlar y rever si lo que yo estoy haciendo hasta ese momento es importante o lo tengo que modificar. El segundo el periodo de competencia que tiene que ver generalmente el clausura. Y me parece fundamental que después que se termine la segunda etapa, haya un periodo regulado, controlado, evaluado, post competencia. Ahí donde se pueden decidir un montón de cuestiones y seguir por lo menos aprovechando un tiempo más de enriquecimiento no solamente del jugador, sino a nivel plantel. Me parece que eso es muy importante. ¿Sí? Y a partir de acá hemos terminado esta parte de lo que es para hoy día, hablar un poco de la planificación, y a partir de ahora dejo a usted las preguntas que tengan ganas de hacer. Profe, una pregunta con respecto a la pretemporada y después las cargas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos darnos cuenta si las cargas han sido suficientes o no? Bueno, mira, Iván, generalmente hay elementos que tienen que ver con la tecnología para poder ir haciendo mediciones. Pueden medir el lactato, donde se saca con un pinchazo en la oreja, poder ir utilizando ciertos relojes, perdón, que me permiten ir midiendo distancias, esfuerzos, pero hay una valoración fundamental que se puede hacer. De la psicología también lo hace, que con series de preguntas y entrevistas, cómo te vas sintiendo. También hay una que no hay que abusar tampoco de ella, que tiene que ver con la observación directa. Ajá. Dale, Hernán. Decime, Hernán. Profe, lo que yo quería saber era si para la pretemporada, porque justo, bueno, también habló de la pretemporada Iván, ¿hay un tiempo límite, así ya sea un tiempo mínimo y un tiempo máximo, por así decirlo, para realizar la pretemporada? ¿O Mira, es según lo vea cada uno? no. Todo depende también cuando terminó la competencia, cuándo comienza la próxima competencia, pero aproximadamente entre 15 a 21 días, ¿sí? Vos ya tendrías que haber tenido ya preparado el cuadro. O sea, menos de una semana es imposible. Yo te digo, Claro, a eso es partir, como sería lo recomendable, sí, yo por te lo digo menos que a 15 días. partir del día 10
15, ya prácticamente el jugador está metido en la pretemporada como mucho el día 21 ya está jugando. Más o menos, más o menos. Pero lleva un tiempo. Todo depende la forma, el método que vos utilices. Por ejemplo, yo pretemporada no arranco físico, así, no. Yo arranco trabajando con pelota, trabajando reducido, porque considero que es más fácil. No tengo ningún aval científico y no tengo ningún tipo de como quien dice, estadística, pero yo considero que un jugador, cuando vuelve de la pretemporada, si no hizo nada, que es raro porque hoy el jugador sigue entrenando, eh, es más fácil utilizar la habilidad, la técnica y la destreza que está acostumbrado su organismo para que con el tiempo vaya adquiriendo mayor resistencia, mayor flexibilidad, mayor fuerza, potencia. Que lo que se hacía antes, por eso decir el método tradicional ya no es tan necesario, ¿qué hacía antes? Vos llegabas y te decían 40 kilómetros, 30 kilómetros, hoy todos los días 10. Y creo que eso psicológicamente afecta mucho al jugador, más el jugador de hoy, que procura disfrutar más que antes decías, para que disfrute tiene que sufrir. Hoy el jugador no quiere sufrir, quiere disfrutar. Entonces es mucho más fácil un jugador contento, alegre, hoy siempre, que un jugador enojado, duro, contracturado. Pienso yo. Por eso yo trato de que el primer día sea que no sea intenso, ni largo, ni trabajar una capacidad física. Prefiero trabajar con el elemento que es lo que mejor se defiende. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? Estamos tranquilos hoy día. Para eso es fundamental que el entrenador tenga una base de conocimientos importante. Por eso yo creo que nosotros, nuestro fútbol, nuestro deporte, que tanto se le atribuye a la calle, al potrero, que no está mal, porque es real, porque nuestro deporte viene de esos lugares, como la mayoría de deportes, eh, porque el juego en sí es parte del aprendizaje del ser humano, que tiene que ver con una condición natural. Correr, caminar, saltar, lanzar, son la base de todo deporte, que tiene que ver un poco la gimnasia, el atletismo. Pero el deporte en sí tiene naturaleza. Ahora, considerar que con eso solo se llega a profesional, pues con eso solo entender al profesional, estaríamos cayendo en un error grave, porque uno puede considerar el deporte base como, como medio, aprender en estos lugares, pero no como un formador de profesional el día de mañana. Por eso, hoy digo yo que el fútbol ha superado al entrenador, porque ha evolucionado tan rápido que no le ha permitido al entrenador ir al mismo nivel. Porque, fíjense en ustedes, todo el mundo habla del fútbol porque es el negocio más importante en el mundo, de alguna forma es lo más visto, lo que más genera dinero en el mundo, es la industria más importante en el mundo es el fútbol. Entonces, como todo el mundo consume y todo el mundo ve, todo el mundo cree saber de fútbol. Que sabrá algo de fútbol, pero no para lograr esto de que pueda llegar a discutir de fútbol. Y aparte es tan amplio la industria del fútbol que podemos hablar de
una zapatilla, unos botines, que podemos hablar de la psicología, podemos hablar de la captación, podemos hablar del talento, podemos hablar del negocio que es una venta de una camiseta, de lo que es un club privado a uno privado. Podemos hablar de tantas cosas en el fútbol que sería imposible que nosotros, entrenadores, sepamos de todo dentro del fútbol. No nos alcanzaría la vida para aprender. Pero sí tenemos que saber de cómo formar, de cómo planificar, de cómo entrenar, de qué mensaje dar. Estamos en una época que nuestra función como entrenadores no está valorada. No está valorada a lo que nosotros realmente, a lo que realmente debería ser. Fíjense ustedes, es más dificultoso en la proyección del deportista o del jugador de fútbol tener malos entrenadores en divisiones inferiores que tener buenos entrenadores en primera división. ¿Qué pasaría si invirtiéramos que el fútbol base esté en los mejores entrenadores y en el fútbol de primera división lo estuvieran los peores entrenadores? Yo les aseguro que no sería tanto el problema de, de, de lo que veríamos, porque de última llegarían mejores jugadores, y más cantidad de jugadores, que de última el jugador como el que define la situación de juego, hasta le estaría terminando de enseñar al entrenador de primera división. Pero como es al revés, los mejores no están abajo, la gente se permite a discutir lo que sea, desde el ámbito profesional también. Entonces cualquiera te discute de fútbol. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una educación más profesional en el entrenador, con mayor conocimiento. Y necesitamos que la sociedad, ¿sí?, nos reconozca más profesional, porque la sociedad no nos reconoce. ¿Pero por qué? Porque nosotros también somos responsables de esto. Entonces hoy cualquier entrena, en cualquier liga, entonces eso va en contra de nuestra profesionalidad. Por eso cobramos mal, en líneas generales, son muy pocos los que se salvan, pero es como decir, ¿ustedes llevarían a un médico, a su hijo a hacer atenderse por un médico no recibido? ¿Lo llevarían con una maestra que es de práctica y no es la titular? ¿Y por qué sí con nosotros? Bueno, por eso necesitamos reeducarnos y ser más profesionales. Ujú. Sin duda, yo siempre digo, más educadores, ¿sí?, más educación para educadores. Tiene que haber más educación. Y es a través de la educación que la creatividad humana crece. Una vez, eh, Velasco, el entrenador de voleibol, que tuvo la selección argentina y tuvo muchos años en Italia, él comenta que en el aeropuerto estaba escuchando una conversación entre un italiano. Dice, no, porque no es importante tanta estructura, no es importante tanto elemento, porque la creatividad te da mejores deportistas, qué sé yo. Entonces dice que él no se aguantó y dijo, no, discúlpenme. Dice, ¿cómo va a decir usted que la creatividad tiene que ver con la pobreza? Porque somos pobres, somos más creativos. Eso es algo que se puede dar en línea general, puede ser, pero no es algo específico. Si no, fíjense en los alemanes, que son los que más patentan cosas nuevas, son los que más crean a nivel mundial. Pero no creer que la pobreza te da más creatividad, que la atamos con alambre, algunas cosas pueden ser ciertas. Es cierto que el deportista argentino quizá uno de los más esforzados, pero también los resultados son en algunos deportes, no en todos.
Por eso no siempre la pobreza te hace mejores deportistas. No, no es verdad. Si no juega en los Juegos Olímpicos, ¿cómo no fue? Ahí está. Claro ejemplo. Y en los Juegos Olímpicos, donde el atletismo es el deporte madre, que es el deporte quizás más natural dentro del desarrollo del ser humano, que es correr, saltar y lanzar, y hasta caminar, ¿no? Está bien, obviamente, que lleva una construcción, esa condición natural, como con cualquier deporte, pero así son los resultados. Entonces nosotros, con esto que yo considero que es a través del conocimiento, que es a través de la educación, es la posibilidad de que un entrenador sea más creativo. Porque eso también va a favorecer multiplicar un montón de talentos. Eh, Antes, un tiempo atrás, el jugador nosotros mismos como sociedad hacíamos más caso a nuestros padres. Hoy no. Hoy el jugador no hace caso, se subleva, pregunta, cuestiona, reclama. Por eso es importante que nosotros nos adaptemos a lo nuevo. Si nos cuesta actualmente a nivel familiar, nos cuesta con nuestros hijos porque nosotros recibimos una educación que es distinta a ellos. Hoy el deportista es un jugador más autónomo, pero el ser autónomo no significa que no respete reglas, sí las respeta. Para eso estamos nosotros, por eso nosotros tenemos que tener más como. Por eso es importante entender que el modelo tradicional de entrenamiento, de planificación, ya no existe para lo que querramos ver nosotros. Existe porque existe necesidad, existe porque hay gente que no está capacitada, porque hay gente que no tiene ni siquiera un título o está estudiando. Por eso para nosotros como entrenadores hay que educarse más para estar más actualizados, pero no quedarse con eso, porque yo les aseguro que nosotros dentro de 10 años vamos a estar viendo otro tipo de fútbol. Eh, y miren, hoy hay más información, pero no hay más conocimiento. Hoy hay, porque nuestra sabiduría tiene que ver con el leer, con el estudiar, con el practicar o haber practicado, pero también tiene que ver con el hacer, con el ser el entrenador. Para eso, como yo siempre le digo a todos, para estar hay que estar. No se puede solamente escuchar y mirar y con eso alcanza. No alcanza. No sé usted, a mí no me alcanza el tiempo. Por ejemplo, planificar una charla me lleva tiempo, el cual me quita dentro de mi profesión para estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, leyendo otras cosas, viendo más fútbol. Te quita. Por eso es fundamental que nosotros cada vez tengamos mayores conocimientos, pero más que conocimiento tengamos mayor conocimiento o que aprendamos más que tener más información, porque tener más información y no saberlo utilizar, no saberlo aplicar, no vale de nada. ¿Quién quería hacer una pregunta o una acotación? Yo, profe, es más que todo una acotación. Ya que estamos hablando de todo eso, es cierto eso de la falta de valoración de la profesión. Eh, yo lo veo comparándolo no solamente con esto, sino que lo comparo con lo que yo estoy estudiando, que es el profesor de nivel primario. También nos pasa lo mismo. Como maestros no nos valoran Mm. y hay muchas capacidades que se estudian, se aprenden y lo vas desarrollando y poniéndolo en práctica año tras año y no te lo valoran. Y por ejemplo, cuando pasó lo de la pandemia, ahí los padres se dieron cuenta de que realmente es un trabajo complicado lo que uno hace como maestro. Y yo creo que esto también es lo mismo. Y tanto como en el nivel de profesorado o como entrenador,
yo creo que las capacitaciones y capacitarse constantemente sirve mucho, pero también hay que ponerlo en práctica. Por eso es que a mí me gusta, no sé, cuando usted da un curso, así una capacitación, trato de anotarme y hago lo posible para poder escucharlo porque sé que eh, el informarnos y después, bueno, hablarlo porque uno no va a poner en práctica por ahí todos los cursos porque hay algunos son económicos y todo eso, pero cuando uno se pone a hablar, eso ya se le va incorporando y yo creo que eso es importante y también eso nos ayuda a darle un poquito más de prestigio a la profesión de entrenador porque cuando otra persona que no hace el curso y todo eso, te escucha hablar con palabras más profesionales, por así decirlo, con palabras más sofisticadas, es como que ya te empiezan a respetar un poquito más, como que te dicen, eh, este tipo sabe un poco, no sé si la locura, pero te reconocen un poquito más y yo creo que los cursos es importante. Claro. Claro, Eso nos pasa también con el profesorado. claro. Mira, no sé si le pasa muchas veces, ¿no? Uno cuando empezó esta carrera quería acumular muchos conocimientos. Entonces hacía cursos de todo tipo. No estaba mal. Entonces yo, en mi caso, he pasado a ser, he hecho preparación física en algún momento, he hecho entrenado arquero, he sido coordinador en algún momento, coordinado clubes, eh, he salido a captar jugadores también, he sido ayudante de campo. He hecho, menos dirigente he hecho de todo y después, bueno, obviamente entrenador. Me valió, porque realmente me valió en muchos aspectos, pero es importante también focalizar. También he hecho análisis táctico también. Entonces he ido por todo, pero también es importante focalizar. Entonces, y adquirir lo que nosotros podemos poner en práctica también es importante para esa creación del aprendizaje empírico que se le llama, que tiene que ver con el día a día, con el aprendizaje constante, que no todo está limitado al aprendizaje espontáneo porque sucedió y me quedó el aprendizaje, sino basarlo en algunas cuestiones del ámbito del conocimiento es fundamental. Y le aseguro que, primero, otra de las cosas, no frustrarse, es decir, "Oh, todo lo que me falta". Y a mí me falta un montón también, ¿eh? A mí me falta un montón. Yo cada vez que leo digo, la pucha, el entrenador nuevo sabrá de esto también. Entonces, bueno, hay mucha información. El tema es poderla eh, clasificar de alguna forma. Eh, eso también importa. Profe, ¿Sí? una pregunta con respecto al tema de la planificación. Si en algún momento nos toca estar en un club, que tengamos todas las herramientas, haya un buen pasar económico y tengamos todas las comodidades, ¿cómo se maneja el tema de trabajar y hacer un doble turno? ¿Cómo sería el tema de cada sesión? ¿Qué tiempo deberíamos trabajar para no Mira, sobrecargar a los jugadores y todo claro. eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? Mira, eso muchas veces escucho eso. A ver, antes me molestaba más, hoy trato de entender desde la necesidad de la sociedad. Entonces, ¿cómo puede ser que ganen millones de pesos o dólares o lo que sea y le peguen tan mal a la pelota? En el ámbito profesional tan alto el nivel de exposición, es tan alto el nivel físico, técnico, táctico, que quizás el errar se vea algo que es imposible que suceda y sucede, porque este deporte tiene muchos de errores.
¿no? De eso es también, ¿no? Porque no solamente hay un error involuntario, porque nadie se equivoca porque se quiere equivocar, pero también hay un error de la oposición del rival que te hace equivocar. Pero va a decir, no puede ser que este tipo eh, ganen tanto y erren tanto. Bueno, el nivel de exigencia que tiene el fútbol, que es velocidad, fuerza, tiempo, espacio, rival, todo lo que vos quieras, está expuesto a una exigencia que el grado de recuperación es más amplia que aquel que quizá, trabaje 6 7 horas. Como decir que voy a correr una carrera de auto que va a durar 90 minutos sin aceite en el auto. Y lo más seguro es que el auto se funde, pero capaz que se funda al minuto 91. Pero no va a ser lo que está seguro que no va a poder andar 10 horas. Bueno, esto pasa un poco con el jugador de fútbol. La exigencia funde más rápido que un mortal que hace otra cosa. Entonces, a partir de la planificación, a partir de los objetivos y a partir de las evaluaciones, yo puedo ver si el jugador puedo exigirlo a una carga física 2, 3 veces al día, ¿sí? Y si realmente le va a hacer bien. Entonces, en la pretemporada, Rodrigo, se saben utilizar sí, 3 turnos, 2 turnos, porque bueno, se trata de acumular, se trata de aprovechar ese tiempo para focalizar en la mejora de la técnica, principalmente de lo físico, en la unión de equipo, en la posibilidad de conocerlo al plantel. Entonces, cuando más tiempo los tenés con vos, más posibilidad de lograr el objetivo. Ahora, entonces, si yo lo cito a las 7 de la mañana y hacemos un trabajo aeróbico, el trabajo aeróbico es el trabajo que más tiempo lleva en recuperación, en la capacidad física aeróbica y la capacidad que más tiempo lleva a recuperarse. 72 horas, por ejemplo, más o menos, un poquito más, un poquito menos, según el jugador, el entrenamiento, lo hace a las 7 de la mañana. Desayunas con ellos después de esa y a las 11 vuelves a trabajar y poner que trabaja cuestiones tácticas, por línea, defensa, ataque, qué sé yo. Almuerzan, descansan una siesta y vuelven a hacer fútbol formal, por ejemplo, o reducido. Vos lo tuviste todo el día con vos y ahí en esos momentos, no tanto de entrenamiento y de adquisición de conocimiento y de preparación física, lo que sea, los tenés con vos, ahí lo valorás, evaluás, los conocés, te conocen, hay feedback, hay charlas, y ahí es donde se arma el plantel. Entonces, qué sé yo, de pronto, no sé, hoy día agarro un equipo profesional, todos entrenan a las 9 de la mañana y después querés citarla a la tarde a la defensa para trabajar algunas cuestiones y lo podés hacer. Ahora, todos los días lo podés hacer y no. Con los mismos jugadores y no, porque después vos, esta acumulación de desgaste físico, capaz que lo podás hacer 2 semanas y después vas a tener que esperar 3 semanas con un solo turno, pero lo vas a manejar nuevamente con esto. Con las herramientas que vos tengas, si es profesional, vas a tener muchas herramientas. La tacto, reloj, y después una que puede fallar, pero la experiencia y conocimiento te ayuda en la observación directa. Y después está la serie de entrevistas con psicólogos, donde dice, che, y hay ciertos instrumentos que vos tenés para valorar si el jugador puede seguir entrenando un rato más, un rato menos. No sé si se contestó, Rodrigo. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, en la pretemporada hago algunos días de 3 turnos, pero no siempre, pero no todos los días. Dobles turnos generalmente sí,
3 turnos a veces para medir el compromiso, el esfuerzo. Los grupos se unen mucho también ahí, pero bueno, todo depende, todo es planificar, todo es planificar, todo. Fíjate que hay entrenadores que lo han hecho todo, lo ha hecho Bielsa, lo ha hecho Guardiola, lo ha hecho Gallardo, de alquilar bicicleta y salir todo a andar en bicicleta. Mm. Y vos decís, che, y esto con el fútbol, y bueno, que se buscan otros objetivos también, es donde vos ahí tenés que posibilitar con ciertas herramientas lograr otras cosas. Está bueno. Se lo he pasado rápido la hora. ¿Alguna pregunta más que tengan alguno? ¿Algo que quieran acotar? Hemos estado bien entonces.